¿Cuál es su primera percepción de la presentación de la señora Edey ante la comisión? Había generado mucha expectativa, por cierto. No, definitivamente las expectativas, si bien es cierto, no han sido cubiertas totalmente, pero creo que de una u otra forma, con cuentagotas y con cucharadas, se le ha sacado revelaciones de alguna manera importantes también, desde su punto de vista, por supuesto. Sin embargo, siempre ha tenido una posición bastante dura, renuente, o sea, ha tenido dos pasajes, o dos caras ha tenido la presentación de ayer. Una, la renuencia permanente o a eludir el compromiso de conversar de manera directamente con la comisión, argumentando de una u otra forma de que eso está y hay procesos que están en curso, que ya están en la investigación en la fiscalía, etcétera. Y el otro rostro es el que en algunos de los casos ha respondido, digamos un 50% de las preguntas las ha respondido, de repente no de una forma satisfactoria, pero tratando de dar también sus argumentos, de las cuales se le pretende, en su entender, se le está pretendiendo de comprender de una manera, digamos, antojadiza, sin mayores pruebas, etcétera, ¿no? Ahora, ha tenido una posición en algún momento de abierto enfrentamiento con la comisión, ¿no? Toda vez que hemos visto que siempre se limitaba a dar una respuesta, en múltiples oportunidades le dijo, eso está en la carpeta fiscal, eso está en la carpeta fiscal. Y esto nos demuestra algo, ¿no? Hay una serie de hechos que han salido a la luz en los últimos días, ¿no? Ya en unos momentos vamos a tocar los testimonios de Martín Belaúnde hace poco menos de una semana a la propia comisión, en la prisión donde se encuentra en estos momentos en Ancón, ¿no? ¿Por qué cree usted que la señora Nadine insiste en esta teoría, en esta tesis de seguir negando cuando hay más allá de una evidencia? Usted ayer le preguntaba incluso, ¿no?, de alguna serie de elementos que ya son conocidos, no solamente por la prensa, sino por la propia Fiscalía, que de una u otra forma, si se filtraron o no, pero lo cierto es que son conocidos por la opinión pública, ¿no? Bueno, nosotros, es que la citación fue expresamente para ver la cuestión de proyectos, pero es lógico, en la comisión también no solamente se puede ver de una manera, digamos, muy estrecha los proyectos, sino también todas las cuestiones colaterales que hace y que permiten que se ejecuten estos proyectos. Entonces nuestras preguntas fueron direccionadas más o menos en ese sentido y consecuentemente respondió sí, con evasivas, lógicamente tratando de que ellos no están comprometidos de una u otra forma. Es que aquí hay un tema, ¿no?, y que eso es lo que nos trae a colación. En el Perú hay un sentido, no solamente en ese caso, sino en general, un sentido de elevada irresponsabilidad. Lo que nosotros deberíamos estar hablando hoy de elevada responsabilidad es al contrario, una elevada irresponsabilidad. Les gusta a todos ser presidente de la República, dama de la nación, etcétera, etcétera, ministros de Estado. Es hermoso para ellos estar con circulinas, dándosela de jamonudos permanentemente, es decir, darse la gran vida, pero cuando uno los requiere para, oiga señor, usted ha infringido la ley como presidente de la República, no quiere ir. Y eso es grave, por ejemplo. O de ministro de Estado, es bonito, ellos van de una manera en un coche especial, en un auto especial, van adelante con una liebre, atrás con patrulleros, todo eso les gusta, la circulina, la peliculina. Pero cuando después pase el periodo y uno le dice, señor, usted siéntese acá a declarar respecto a estos temas porque su gestión ha sido mala, ha sido pésima, o tiene algo que rendirle cuentas, no quieren asistir. Entonces, qué bonito, tienen un comportamiento, para que te des cuenta esa doble personalidad, ¿no? Tienen un comportamiento cuando están en las nubes y otro es cuando ya dejan de estar en las nubes, simplemente no quieren responderle a la justicia. Y en este caso nosotros como legisladores estamos absolutamente pues comprometidos con este proceso, sobre todo cuando ya se han visto tales casos de corrupción y de tremenda magnitud, nos obliga pues a actuar. Pero eso te muestra las dos caras de la moneda. La misma persona, una es altisonante en determinados momentos y suenan muy bien cuando te entrevista la prensa, salen las cámaras de televisión, y después de eso, cuando ya dejas esas cámaras de televisión y te vuelves un común ciudadano, simplemente te conviertes en otra persona que no quieres ni siquiera hacer una declaración, y eso es grave, por ejemplo, ¿no? Nosotros en ese aspecto, te digo que ya es problema, y eso lo hemos visto de manera permanente, recurrente, de que lo mismo sucede con los alcaldes, sucede con los presidentes de las regiones. O sea, creen ellos que el hecho que a ti te eligen a un cargo, ya pues eres un non plus ultra.
pero después de eso, cuando dejas el cargo, ya creen ellos también a su vez que no estás obligado a rendirle cuentas, y están obligados. Hay que entender de que las autoridades son, si bien es cierto hoy son mandatarios de la nación, sin embargo, de una u otra forma, una vez que concluye este proceso, simplemente tienen que rendirles cuentas. Tienen que darse cuenta de que están obligados a ser personas pues serias, honestas, transparentes, y es más, demostrar con su trabajo, con su transparencia, que el pueblo en buena cuenta los eligió. Y es más, te digo yo categóricamente, es en el sentido que lo que estamos viviendo hoy en el Congreso de la República, yo sí siento de que tenemos nosotros que rendirle cuentas a la población. En este caso, voy a Tacna cada semana o cada 15 días y les rendimos cuentas de lo que estamos haciendo en el lugar donde nos corresponde. Y también vamos aquí a Lima, que nos han solicitado en Arequipa, en Ayacucho, y les rendimos cuentas, porque estamos obligados a hacerlo. Tenemos que mantener una línea de conducta también con los medios de comunicación y también en este caso con las comisiones investigadoras. Lamentablemente ellos creen que es muy bonita la vida. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Es muy bonita la vida dándosela del gran personaje con los recursos del Estado, pero una vez que dejas de ser, ya no eres ese gran personaje y te conviertes en un común ciudadano. Simplemente ellos creen que ya no tienen que rendirles cuentas a nadie, y eso es lo que no puede ser, es lo que está pasando ayer, lo que ha venido pasando siempre, ¿no? Ahora, ayer recurrentemente la señora Nadine explicaba que ella había sido, tal como usted lo acaba de manifestar hace un momento, invitada para dar detalles respecto a las contrataciones o hacia algún nivel de injerencia en cuanto a las contrataciones con algunas empresas o algunos proyectos que tuvo en el momento que gobernaba Ollanta Humala, ¿no? Ella siempre ha tenido esta negativa. Ustedes han recogido suficiente información ya. ¿Qué impresión tiene sobre esto? En el caso particular, Gasoducto Sur Peruano. Mira, nosotros, la cuestión es muy clara. El día de ayer, por ejemplo, y que Caballero, de repente, como ustedes se nota que han seguido casi todo, no es tampoco muy grato seguir 5 o 6 horas, ¿no? Y cosas a veces intrascendentes, pero definitivamente han seguido me parece toda la audiencia o el proceso que se llevó el día de ayer, y particularmente nosotros le preguntamos en torno a los proyectos y ella se aceptó que había estado comprometida. Si bien es cierto, no acepta, porque lo que hay que partir de lo siguiente: todo político se compromete con una ciudad, con un departamento, con una región o con el país en este caso, y dice vamos a llevar adelante tal o cual proyecto, y ella tuvo que reconocer que sí, porque inicialmente dijo yo no te he comprometido en nada. En todo caso, como era presidente del Partido Nacionalista, como presidente del Partido Nacionalista se supone que ella tenía un proyecto político, y ese proyecto político se tangibiliza en proyectos, en obras, etcétera, que pretende hacer, y tuvo que aceptarlo así. Ahora, el problema está el proceso de investigación, y hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Una cosa es la bandera política, la bandera de los proyectos que tú, o sea, el programa de gobierno con que tú llegas, y otra cosa es decir, ese programa de gobierno yo le explico a la población y la población lo acepta y dice, bueno, señor, yo lo elijo a usted porque me va a llevar adelante este proyecto. El tema que está en discusión, y eso que lo tuvo que aceptar, el tema que está en discusión es que si para ejecutar eso se lleva dinero de por medio, ¿cierto? Porque hay un financiamiento. Son esos. ¿Cuál fue el resultado final de todo esto? ¿Hubo coima? No hubo coima. Eso es lo que nosotros estamos investigando. Ella tuvo que aceptar porque desde el plano comenzó a negar que ella no tenía nada que ver, cuando nosotros, todo el mundo sabe que ha salido por todos los medios de comunicación, radiales, televisivos, escritos, etcétera, donde ha manifestado de que ella tenía tales o cuales proyectos. Por eso que nosotros nos hemos ceñido y tuvo que aceptarlo. A partir de ahí comenzó a dar una serie de argumentos que más o menos o pueden resultar válidos o inválidos, ya es un tema que nosotros tenemos que evaluarlo, y consecuentemente en relación estricta a tu pregunta tengo que decirte de que sí, nosotros tenemos una serie de elementos, indicios, no solamente indicios, sino también declaraciones testimoniales de muchas personas que indican que ella ha participado justamente en estos proyectos. Si bien es cierto, no de una manera como el día de ayer ella ha tratado de declarar desde el punto de vista político, los ha apoyado, etcétera, pero ahora eso queda ya, porque nosotros cuando tenemos que hacer el resultado de las investigaciones simplemente van a indicar ciertos indicios que van a tener que ser trabajados en el Ministerio Público. Ahora, hay un hecho que ustedes han recibido a una serie de ministros de Estado
que han desempeñado diversas carteras durante la administración de Ollanta Humala. Pero la verdad se lo digo con todo, no me llama la atención que una de las personas que siempre es mencionada de manera recurrente por el nivel de acercamiento que tenía con la señora Nadine, el exministro de Economía y Finanzas Castilla. ¿Por qué no lo invitan? ¿Es intocable el señor? No, estamos, nosotros ahora estamos en la fase... Porque es un personaje clave en realidad. Y me va a hacer anotar porque, le digo una cosa, nosotros estamos en este momento en la fase de construcción, todo, ¿cómo? Porque a nosotros somos congresistas de la República, nuestra investigación es diferente, no totalmente diferente por supuesto, pero es diferente, mantiene ciertas diferencias, para ser más claro, con la investigación fiscal. El fiscal se dedica a ver hasta el último peón o el último obrero que trabajó y quién abrió la puerta de repente. Y el problema es de que generalmente termina sancionándolo al portero, ¿no es cierto? Nuestra investigación es de carácter político, somos el control político de la nación. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Nosotros tenemos que ir a las cabezas, a los de arriba, que han permitido que esto suceda. Dentro de ese entender, simplemente tenemos que manifestar claramente de que hoy estamos construyendo la pirámide no hacia abajo, sino hacia arriba. Es decir, desde los niveles, digamos, en este caso estamos construyendo desde el Luyo, porque lo hemos visitado a Luyo también, ha hecho algunas declaraciones importantes, y de ahí tenemos que construir hacia arriba. Hemos citado a los que han estado en los procesos de adjudicación, a los de proinversión, a las entidades de transporte del tren, etcétera, etcétera, todas las autoridades. Ahora después hemos entrado por la fase ya de viceministros, ahora también vamos a entrar por la cuestión de los alcaldes, tanto Susana Villarán como Castañeda, que están involucrados también o comprometidos en estas cosas de las empresas brasileñas, y después tenemos que entrar por el lado de los ministros, y después a los expresidentes y al propio presidente Kuczynski, porque todos resultan siendo, por lo menos, por decirlo menos, resultan comprometidos. O sea, ustedes tienen en mente, o por lo menos usted, que Pedro Pablo Kuczynski, el presidente, también tiene que brindar algún testimonio acá ante la comisión. No es que estemos convencidos, sino que ya lo tenemos en cartera. O sea, están absolutamente, sino que quiero verificar, usted me indica de Castilla, que ha sido ministro de Economía, porque todos ellos que han estado participando en los procesos de inversión, en los procesos de proinversión, y que autorizaban cada una de estas cosas, tienen que ir, porque a nosotros, particularmente quien habla, queremos establecer una diferencia. Nosotros somos control político. Así es. Imagínese usted, si nosotros no hubiéramos levantado la voz como lo hicimos en su respectivo momento, el Ministerio Público no hubiera actuado hasta esta fecha, porque recién comienza a actuar después del 17 de enero, cuando nosotros tuvimos el altercado, entre comillas, que no fue altercado, sino era decirle al fiscal de la Nación que cumpla con su función. En el Perú nadie cumple su función. ¿Qué está pasando con Indecopi? Indecopi recién se ha fundado, Indecopi tiene más de 20 y tantos años. Así es. Y a nadie ha sancionado hasta este momento. La Leche Gloria está trabajando recién, esa pura vida, y también a nuestras amigas del yogur, aquí mi amiga del yogur, le meten cabeza todos los días, porque yo le digo, porque hasta en mi casa sucede eso. ¿Qué pasa? Van y quieren, no, ha salido tal producto, pero yo le digo, ¿para qué compras eso? Es puro engaño, pero no creen. Ahora recién ha salido la verdad. Ahora, estos señores se han hecho multimillonarios. El Grupo Gloria es uno de los grupos más fuertes del país, supera su manejo de más de $1.000 millones. ¿Con la plata de quién? De tu plata, la plata de mi amigo. A ti también te han comido, por si acaso. A mi amiga, a nosotros. Entonces, ¿con quién se han hecho? ¿Y quién sanciona? Ellos deberían hoy, en este momento, devolvernos la plata a nosotros. Y es más, ahora se han hecho, ¿cómo es la vida? Estos señores se han hecho propietarios de 19.000 hectáreas, medio Lambayeque, creo, en Olmos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el control político que necesitamos. Nosotros no podemos permitir ese tipo de cosas. Particularmente quien habla, yo he puesto los puntos sobre las IES en este tema, porque quieren hacernos creer, y a través de los medios de prensa, que nosotros estamos haciendo una investigación igual que el Ministerio Público, paralela al Ministerio Público. No, señor. Nosotros estamos para decirles, señores, el Poder Judicial en este caso, que también va a ser citado. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, nosotros no lo vamos a destituir porque no... O ya tendrán que tomar ellos la decisión, claro. Pero definitivamente es como control político del pueblo peruano, porque nosotros representamos al pueblo peruano, por eso están todas las vertientes, ahí están desde la A hasta la Z comprendidos, y por lo tal,
y en cuanto se suceda esta situación, nosotros tenemos que hacer prevalecer como control político. Señor, preguntarte no significa que yo voy a hacer, porque no dice, ustedes no son jueces, no somos jueces, pero sí le vamos a decir tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, decirle, señor, ¿qué estás haciendo y estás permitiendo este tipo de procesos mal llevados, etcétera? Liberan a Moreno. ¿Usted cree que nosotros, particularmente la liberación de Moreno, a mí me dolió pues como parte del pueblo, porque nosotros sabemos todos los problemas que ha ocasionado aquí al Perú y específicamente en el Callao? Sin embargo, se está dejando de lado eso. Si no hubiera control político, porque un día cuando llegamos a ese punto de vista, yo le dije, en todo caso, si el Congreso resulta siendo malo, lo que ustedes quieran, entonces usted proponga que lo cierren, pues. Y eso no puede hacerse porque justamente el Congreso es el control político. Que lo hagamos mal es otra tarea, ¿cierto? Es otro problema. Hay que tratar de tener buenos congresistas para ejercer un buen control político. Ahora, ya sin desligarme un poco de la comisión, el testimonio reciente de Martín Belaúnde, ¿cuánto contribuye a el trabajo que está realizando la comisión? Porque Martín Belaúnde siempre decía, y lo dijo hace año y medio, ¿no? Ojalá que se me dé la oportunidad de dar a conocer algunos elementos que hasta ahora desconocidos, pero ahora ya taxativamente hemos escuchado los audios el último domingo, donde ya incrimina directamente a la expareja presidencial, ¿no? Claro, de eso se trata justamente. El hecho de haber conversado con Martín Belaúnde, y siendo una persona muy ligada a la expareja presidencial, ha dado una serie de versiones respecto a estos temas, y él mismo él está dispuesto a comprobarlo, ¿eh? Y es más, él tiene también un proceso en reserva en el Ministerio Público. Ahí está el control político, justamente. Nosotros ya no hemos querido saber qué es lo que ha declarado y qué pruebas ha presentado al Ministerio Público. Es otro tema. Eso es de competencia del Ministerio Público. Por eso nosotros no vamos al último pez, a la última anchoveta. Nosotros no nos interesa eso. Lo que nos interesa es que a raíz de esto nosotros estamos apuntando hacia los niveles altos. ¿Por qué? Porque lo que para que cambie este país, tiene que cambiar el control político, o sea, los principales actores. Y si vemos nosotros, son los mismos actores de hace 20, 30 o 40 años. Son las mismas familias que están rotándose unos a los otros. Entonces hay un manto de protección de manera permanente y no hay un reciclamiento de la clase política, que es lo que se quiere. Los provincianos, por ejemplo, queremos que se recicle pues la política nacional. Siempre, como en un momento hemos conversado con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿por qué siguen siendo los mismos? Parece que no hay otros. 20 cuadras a la redonda de Palacio de Gobierno están ubicadas las mismas personas, y eso y eso es lo que tenemos que dar vuelta. Tenemos que ponerle punto final a esa situación, mejorar nuestra clase política mira, si tú quieres mejorar algo tienes que cambiar, ¿no es cierto? No podemos, con las mismas personas, no vamos a pensar que el Perú va a cambiar, y en todo caso esa es la tarea que nos compete a nosotros, y consecuentemente les puede doler a quien sea, pero nuestras palabras pueden ser duras, pueden ser crudas, pero es la estricta realidad, y eso es lo que quiere nuestra gente. Nuestro pueblo peruano ya está cansado de este tipo de situaciones. Hablando de la realidad, el último fin de semana conversamos vía telefónica, el sábado para ser más precisos, ¿no? A propósito ya de la decisión adoptada en la bancada del Frente Amplio de la expulsión de Richard Arce, ¿no? Y sin lugar a dudas ha generado todo un cisma, ¿no? Incluso usted el sábado nos explicaba que hay aspectos pocos conocidos justamente en este nivel de transparencia, en este nivel de actuación política de parte de algunos integrantes del Frente Amplio. Ya a la luz de los resultados, incluso ayer su colega Morales ha sido bastante duro con la propia Marisa Glave, ha dicho que en realidad de una u otra manera también debería correr la misma suerte que Richard Arce. Nos gustaría conocer exactamente qué es lo que está pasando en el Frente Amplio. Mira, yo tengo que ser sincero, esto simplemente es la punta del iceberg. ¿Por qué? Es que interiormente tenemos dos concepciones diferentes. Hay un grupito, pues, los miraflorinos, sanisidrinos, que quieren hacer, entre comillas, una revolución. Pero Quintanilla no es miraflorino, no. Pacori no es miraflorino, Arce tampoco es miraflorino. Por eso, vayamos primero a la explicación. Ya. Entonces, la concepción de ellos es diferente de la concepción que tenemos nosotros los provincianos desde dentro. ¿Ya? Los que venimos desde dentro tenemos una concepción descentralista, manejo de fondos de otra manera, etcétera. Ahora bien, cuando nosotros llegamos aquí somos 20, ¿no es cierto? De los representantes de Lima eran 3, y eran muy pocos, porque eso demuestra que no ha habido ningún tipo de votación y la población no los ha respaldado, porque 3 de 40 es una cantidad pues mínima, ¿no es cierto? En todo caso,
Nosotros veníamos de dentro, éramos 17, y te digo, éramos 17 provincias, queríamos trabajar en esa idea, y bueno, lo que pasa aquí es de que en el interín cada uno va tomando sus propias posiciones. Ahora, cada uno tendrá que responder frente a qué es lo que hace, porque nos parece extraño que después de ser 17, de los 20, simplemente comiencen unos u otros, progresivamente ha ido cayendo uno, ha ido cayendo el otro. Sin embargo, nosotros nos hemos mantenido firmes, y particularmente quien habla, yo me mantengo en la idea siempre del proceso de regionalización, de descentralización, de que la redistribución de los ingresos, del ingreso nacional tiene que ser más adecuada para atender a las provincias, porque la situación, hay un desarrollo relativo que es mucho mayor en el caso de Lima, y consecuentemente las provincias que están más postergadas. Si nosotros no rompemos ese desequilibrio que hay a la fecha en términos de distribución del ingreso nacional, es decir, no hacemos un presupuesto que esté más o menos adecuado en relación a las provincias, vamos a tener permanentemente dos elementos. Uno de ellos, el proceso de migración intenso que sigue viviendo la capital. O sea, yo no sé de dónde van a sacar dentro, cuando Lima tenga 20 millones de habitantes en los próximos 25 o 30 años, ¿de dónde van a sacar agua? Van a tener que traerse todo el Mantaro para Lima. ¿De dónde van a sacar? Los problemas se van a agudizar. El problema de transporte, van a tener que hacer más túneles subterráneos, etcétera, vías subterráneas o aéreas, y eso es altamente costoso. ¿Por qué no invertir adecuadamente en las provincias de tal manera que nos permita pues un desarrollo más o menos armónico, equilibrado del país? Porque aquí hay que ser muy claro. ¿Por qué crece Lima? Creció Lima justamente porque a partir desde la República o mediados después de la guerra con Chile se comenzó a intensificar los presupuestos hacia la capital de la República en desmedro de las provincias. Entonces ese proceso dio como consecuencia una descapitalización de todas las provincias versus la capitalización de la capital. Y la cuestión es muy clara. El censo de 1876, Lima tenía menos población, una población similar a la de Arequipa. Y ahí veamos los censos, igual a similar a la de Ayacucho, la del Cusco, la de Ancash, la de Piura, la de en ese tiempo La Libertad, igual. Sin embargo, ¿qué ha pasado durante ese periodo? Significa que los presupuestos se invirtieron aquí de manera permanente. Peor fue en el decenio de Leguía, todavía, donde se intensificaron en función de los 100 años de la independencia para la conmemoración. Se hicieron infinidad de obras aquí en Lima, consecuentemente con la gran parte, con el 70-80% del presupuesto nacional, y las provincias quedaron aisladas y se intensificó el proceso de migración. ¿Qué significa eso, el proceso de migración? Pobreza en las provincias y mayor riqueza en la capital. ¿Qué significa el proceso de migración también? Un desarrollo desproporcionado, que no es armónico, que no es equilibrado en todo el país. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Mayor pobreza en el fondo de cada una de las ¿Y usted cree que eso se traduce también en la clase política, que mira por encima? Exactamente. O sea, el legislador o el representante de Lima mira por encima al representante. Exactamente, porque ellos ven que la votación, así, lógicamente, la votación más importante se encuentra en Lima. Y no es reciente, comenzó hablábamos de hace un siglo atrás, aproximadamente, comenzó a crecer desproporcionadamente y tiene hoy más del 30% de la votación nacional. Hacia adelante hay el concepto de algunos sectores de que hacia adelante pueden ser 20 millones con la intención de ¿qué? De seguir subjugando a las provincias, pero ¿qué va a dar como consecuencia? Va a haber un caldo social importantísimo, negativo para el país, porque va a traducirse pues en marchas y lamentable, porque mira, eso se traduce en una clase política que en Lima en Lima tiene que estar todo, en Lima tiene que definir, y eso es lo mismo concepto que ellos en su modelo mental, en su estructuración mental, no alcanzan a entender que el problema del país es Lima para solucionar los problemas de la provincia. Ahora, en el caso particular del Frente Amplio, usted dice que es la punta del iceberg. ¿Qué ocurre exactamente? Usted el sábado nos decía que cuenta como información que algunos legisladores cercanos a la otra vereda, hablemos con claridad, de Marisa Glave, de Verónica Mendoza, tienen un acercamiento y incluso están muy cercanos al gobierno, incluso algunos de ellos de una u otra manera son favorecidos por algunos proyectos, algunas cosas. Bueno, eso fue una situación que se dio desde el primer momento, sino que nosotros no la lográbamos entender todavía, pero comenzamos a observar que lo que pasa de que es indudable que ellos son más conocidos con el ministro de Economía, y de una u otra forma ellos mantenían algún tipo de relaciones que nosotros no mantenemos. Nosotros hemos solicitado una serie de proyectos al Ministerio de Economía y no son atendidos. Sin embargo, ellos sacan de una u otra cosa una ventaja.
Entonces, en todo caso, esa situación o será por amistad o lo que fuere, pero el problema no es ahí, el problema no es de amistad, el problema es como bancada que nosotros tenemos un compromiso con el país. Y después, ¿con qué cara ellos van por ejemplo, en el caso de Puno, no ha conseguido grandes cosas importantes? Sin embargo, ellos han ido minando, de una u otra forma han ido minando, en el sentido de que los otros ya no seamos 17 de los provincianos, sino que seamos 16, 15, 14, 13, 12, y lógicamente hemos quedado los más fuertes en todo caso. Pero ellos son los que tienen que explicar por qué. Lo que has escuchado con Torne y el Contralor, ¿qué le decía Torne al Contralor? Oye, échate y vas a tener tu presupuesto. ¿No es así? Presiones, cierto. Y entonces eso justifica plenamente presiones lo que se viene y condicionamientos, sí. Eso es. Y eso es triste la labor de Torne. ¿Y eso usted lo siente que ocurre en el Frente Amplio? Es una cosa similar, porque nosotros no hemos tenido acceso a nada. Mira, te lo digo categóricamente, yo llegaba con la votación más importante del Perú. Sin embargo, no me dieron ninguna comisión. Ellos comenzaron a digitar quiénes iban a ser las comisiones, etcétera. Yo, por los años que tengo en política, dije, no es conveniente pelearse en este momento. No nos hemos peleado. Yo he tenido una cuestión, un perfil muy bajo desde un primer momento, y hoy día no aprendí a leer, ni a escribir, ni tampoco recién he estudiado. Hemos estudiado hace muchísimos años, he estudiado yo en la UNSA, y tengo con maestría en economía, estudios de maestría y de doctorado en medio ambiente también. O sea, no somos una persona descalificada. Sin embargo, nos ignoraron. No me preocupé tampoco de eso. ¿Por qué? Porque yo soy un político antiguo y conozco que uno tiene que esperar y respetar las decisiones que se tomen en mayoría, ¿cierto? En segundo lugar, también tengo que saber esperar mi debido momento. A pesar de que tengo mis años, bueno, no se presentó el momento porque de repente no me conocía. Sin embargo, ¿qué pasó? Yo no tuve acceso nosotros nos dieron 4 comisiones. Por la votación que había obtenido, por el recorrido político, etcétera, me hubiera correspondido. En ningún momento levanté la voz ni dije nada al respecto. Dije, no, señor. Al final de cuentas me pusieron como secretario en la Comisión de Fiscalización, correcto. Y desde ahí nos hemos hecho notar. Y era un secretario, no digamos que es cualquiera, pero por lo menos está en el cargo directivo. Esa fue la decisión que tomaron, la acepté. Pero ¿qué pasó después de esto? Para que te des cuenta. Cuando entra el caso Lavajato, por ejemplo, que quería investigarse y nadie le prestó atención. ¿Y qué es lo que, como consecuencia de todo ello? Simplemente en el caso Lavajato nos nominaron en el mes de noviembre, que después ellos pretendieron desconocerme en el mes de enero de este año, indicando que ellos nunca nos habían nominado ni nada, sino que como era una comisión que nadie le daba bola, simplemente nos nominaron. Y como yo no estaba en ninguna de las otras comisiones ordinarias, porque tú sabes, el peso específico lo tienen las comisiones ordinarias normalmente, y las comisiones transitorias, como en este caso Lavajato, no tienen mayor importancia. ¿Pero qué pasó? Milagrosamente llegó el mes de diciembre, sería como el 24 o 26 de diciembre, que llegó las noticias de Brasil del caso Lavajato, tomó preponderancia, tomó vuelo esta comisión y consecuentemente ahí recién se les abrió el apetito y nos quisieron destituir inclusive, indicando que nosotros no nos habían elegido. Sin embargo, acá le mostramos el documento que ellos mismos habían votado en el Pleno. ¿Te imaginas ese apetito voraz por tener los principales puestos, por hacerse notar? Y simplemente... Pero ahora con mayor razón, pues, porque usted nunca ha ocultado que debe ser invitado Susana Villarán, y es más, dice que la señorita Glave también tiene que ser invitada a la comisión. Lógicamente, la señora Glave también tiene que ser invitada a la comisión, citada lógicamente como invitada. Después se verá, y ¿tienen miedo? No sé a qué tienen miedo. De igual forma, la señora Susana Villarán tiene que ir. Ahora, ella pues de repente no quiere ir, y más aún, nosotros los que venimos de los sectores populares, decimos que somos sus representantes, estamos obligados a poner las cartas totalmente sobre la mesa. ¿Y hay gente que influencia para que Susana Villarán no vaya? ¿Por lo menos usted no proponga esto? No, bueno, de todas maneras siempre trataban de decirnos, pues, de una u otra forma, soterrada por supuesto, de que no hay que chocar con los sectores populares, que es la misma gente. No, si justamente nosotros tenemos que limpiar la paja del trigo, señores, estas son mis credenciales. ¿Cómo quiero yo crecer políticamente? ¿Cómo queremos crecer si no es con transparencia? Si vamos a cometer los mismos vicios que la derecha, nadie nos va a escuchar. Pero nosotros tenemos que poner sobre la mesa, y nosotros, por eso que a nosotros nos han denunciado por un vehículo, que hace un momento conversaba, del proceso electoral. Nos hemos sometido, nos han denunciado 2 veces ya en la Fiscalía. ¿Cuánto era? 1.000 y eso soles, ha sido, ¿no? mira, un carro del año 81, que lo vendí
y que como no estuvo registrado en registros públicos, porque ya fue en calidad de chatarra y la persona verá que lo que hace no lo inscribió en registros públicos, nos hicieron una campaña, los mismos de nuestra propia agrupación, del mismo Frente Amplio, ya te imaginas quiénes, para sacarnos. ¿Por qué? Porque en el caso de Tacna nosotros teníamos una votación que ya desde antes se determinaba que íbamos a ganar. En todo caso, ¿qué sucedió? Yo he sido excluido del proceso. El día 9, porque las elecciones fueron el 10, a las 3 de la tarde me han incorporado al proceso. Los más felices con la exclusión eran justamente los del Frente Amplio de la otra versión. La señora Verónica Mendoza. Bueno, la Verónica tendría que responder a eso. Al final de cuentas, ¿qué es lo que pasó? Nosotros hemos ganado ampliamente y ya después a las 3 de la tarde ellos maldecían al jurado. Ellos mismos han vuelto a la carga, nos han denunciado lógicamente a través de terceros, felices que ya nos destituían, nos han hecho la vida imposible. Sin embargo, nosotros estábamos absolutamente seguros que eso no iba a proceder y el jurado nos dio la razón, ganamos las elecciones y consecuentemente pues ahora hemos estado en el Congreso, nos han presentado a ética en 2 oportunidades. Nuevamente tenemos una nueva investigación y ahí estamos. Y mira, yo no tengo ningún problema en que venga y que se denuncie aquí en tu programa, en canales de televisión. Han ido a los canales de televisión y como no tienen las pruebas sólidas, yo sé que les han indicado que no, pero yo les he dicho, denlo a conocer para que se den cuenta la mala fe con la que vienen actuando. O sea, ya ni siquiera un año hemos pasado. Nos han indicado de que de una u otra manera quieren sacarnos del Congreso. Y en el caso de Tacna lo anuncian con bombos y platillos. Pero acá no, ¿sabes por qué? Porque aquí ven documentos. Pues allá, como tú sabes, la prensa en provincias es más criminalizada, llamémoslo así, porque te mete con todo. Y simplemente yo le presento los documentos. En 2 oportunidades la Fiscalía los ha archivado. Han denunciado también en diferentes lugares esto, también aquí en la Comisión de Ética, también en 2 oportunidades, ahora ya se van en la 3ª oportunidad, y yo me río de eso porque la verdad que no tiene ningún sustento. Una última pregunta, congresista, porque sé que usted tiene que irse al Congreso de la República. Ayer declaraba al diario El Comercio el congresista Morales, representante por Ayacucho, que también podría correr la misma suerte de Richard Arce en la congresista clave. ¿Usted coincide con eso? Mire, yo espero que no sea así, porque yo también de una primera intención no estaba muy de acuerdo con el caso de Arce. Inclusive yo te digo una cosa, no estaba muy de acuerdo, porque Arce ha transgredido en N oportunidades las normas, no es esta la única oportunidad. Y tengo que ser fraterno también en el diálogo con ellos y decirles que ellos mismos reconozcan, como el día de ayer, tú has escuchado en la televisión nacional, ¿no es cierto? En un programa que yo soy directo, si tienes un problema yo te lo digo de manera directa, yo no estoy cuchucheando, esa es característica, yo soy tan niño bien peruano, mis padres, mis abuelos han sido de Tarapacá. Entonces nosotros tenemos un compromiso con el país, con el Perú, esa tierra irredenta, esa sangre guerrera la traemos aquí al Parlamento. No piensen que nosotros vamos a hacer en ningún negociado, no vamos a entrar en nada. Para mí la política no es negocio, y es más, en Tacna me conocen porque le hemos dicho así como esos cheques que dicen, y me conocen no la negociable. Gente, no negociable, así como dicen, no negocio en nada, así es, y así estamos, hermano, así que las cartas sobre la mesa, totalmente de acuerdo. Congresista, ha sido grato tenerlo esta mañana acá en RCR y espero conversar en una próxima 15 segundos, sí, cómo no. No negociable, me dicen el Nabo Castro, no negociable, así es. Buenos días, muchas gracias. Estuvo con nosotros el legislador Jorge Castro, lo voy a invitar para ver el tema de Tacna, porque usted formó parte de una subcomisión sobre presuntos actos que ya le hemos denunciado también ante la Fiscalía. Lo comprometo. Por primera vez en el caso de Perú se ha hecho una investigación de esas características.